Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Y el Parque Metropolitano de Santiago es uno de los parques urbanos del mundo que fue reconocido en el medio internacional Parks por su buen manejo y rápida adaptación a la pandemia. Conoce más sobre el Parque Metropolitano de Santiago en su sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con la segunda parte de este panel de los días viernes. Está con nosotros Francisco Turraga, diputado de Bópoli. ¿Cómo está? Y vicepresidente de la Cámara. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, Fernando. Qué gusto saludarte. Igualmente. Y también estamos con el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Fernando. Pancho, ¿tú esperas que haya algún tipo de ayuda de aquí a poquito que sea distinto a lo que se ha ofrecido hasta ahora? Bueno, yo espero que la ayuda que nosotros aprobamos la semana pasada llegue lo antes posible a la gente. Lo primero que hay que hacer. Sí, me estoy refiriendo básicamente a algo que pueda de alguna manera evitar que se produzca la discusión y probablemente toda la tramitación del tercer retiro. ¿Tú honestamente crees que aunque pongan 10.000 millones de dólares arriba de la mesa, es difícil competir contra los fondos de pensiones en términos de volumen de dinero? Y yo veo que los diputados de Renovación Nacional que están acompañando con bombo y serpentina esto no hay racionalidad, digamos, porque tampoco hay salida. No están proponiendo, están pidiendo ayuda, pero no dicen qué ayuda. Y la verdad es que el tercer retiro viene a extender la línea de crédito a quienes no hemos retirado la plata nomás. Sí, o sea, tú a ver, de alguna manera perspectiva sería, va a seguir, va a pasar al Tribunal Constitucional, se va a bloquear ahí. Vamos a ver, yo espero que sí. Es inconstitucional, así lo hemos defendido durante toda la pandemia, el primero, el segundo. Yo voté en contra incluso al proyecto del gobierno. O sea, no creo que sea una buena política pública, eso es lo que me pasa. Ya, y cuando hay ausencia de algo que sea lo suficientemente potente y directo, ¿qué alternativa queda? Pero yo te insisto, mira, desde el punto de vista económico, incluso la inflación del mes de marzo indica que hay más oferta, hay más demanda que oferta. Entonces tienden a subir los precios. Luego hay más dinero en la calle. Y no le quiero faltar el respeto a nadie que esté viviendo angustia. Y espero que los chilenos, recuerda que acabamos de votar que le vamos a dar a los chilenos 500.000 pesos. No es mucha plata, estoy de acuerdo, pero son 500.000 pesos que va a poner el Estado, que va a depositar en sus cuentas del Estado, espero en los próximos 10, 15 días. ¿Tú qué piensas, Pepe? Bueno, pienso primero que más allá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque es difícil pensar que una reforma constitucional sea inconstitucional, pero eso lo resuelve el tribunal. Y la verdad es que hay bastantes dudas respecto de qué es lo que va a ocurrir por la situación en que se encuentra su presidenta, que perfectamente podría ser suspendida en sus funciones. Recordemos que la votación fue empatada y el voto dirimente de la presidenta fue lo que decidió. Mi tema es más bien de política pública, de la conveniencia o inconveniencia de seguir vaciando las cuentas para la previsión, de seguir cargándole el peso de la crisis a los ahorros de las personas en lugar de la inversión del Estado solidaria. Y Pancho tiene razón en el sentido de que a esta altura, con lo avanzado que está la iniciativa, con lo atractivo que le resulta a las personas, independientemente de si tienen o no tienen dificultades, hacer uso del dinero presente en lugar de guardarlo para el futuro, siempre será popular más dinero en el bolsillo. De hecho, la propia reforma de Piñera, me refiero a José, fue basada en tener más plata en el bolsillo, porque disminuyó la cotización a la mitad, con la falsa promesa, por supuesto, de que tendría pensiones
verdad, es que los más necesitados hoy día no van a encontrar solución en el tercer retiro, porque los más necesitados hoy día son los que o bien no tienen ahorro o bien tienen muy poco ahorro. Y en consecuencia lo que hay que hacer, creo yo, es reforzar el ingreso familiar de emergencia, es automatizar su aplicación, es decir, junto con el establecimiento de cuarentena en una comuna, deberá llegar inmediatamente el recurso, y nosotros tenemos ya la base de datos para eso, porque el ingreso familiar de emergencia llegó a beneficiar a 3 millones de personas, a 6 millones de personas, es decir, a 3 millones de hogares. Y 3 millones de hogares son más o menos el 40% de los hogares de Chile. En consecuencia, debiera operar automáticamente en el minuto que se establece cuarentena o restricciones que impidan salir a trabajar, porque el problema mayor está en las personas que tienen trabajos informales o que derechamente perdieron el trabajo. Y por lo tanto, la inversión mayor del Estado deberá estar en el apoyo al cesante y en el apoyo al informal. Eso es lo que yo creo desde el punto de vista Ahora, del esfuerzo estatal. ¿cómo se hace eso, Pepe, cuando tú no tienes la más leve idea de dónde está el informal? Es que la tienes porque el ingreso familiar de emergencia benefició fundamentalmente a informales, casi exclusivamente a quienes no tenían trabajo formal, porque claro, quienes estaban cesantes, se extendió el seguro de cesantía, se decretó la suspensión de la relación laboral, pudiendo beneficiarse de ese seguro, y por lo tanto, esos 3 millones de hogares de lo que te estoy hablando, de personas, de hogares, de lo que te estoy hablando, son más de 2 millones y medio, son justamente los informales, los que viven del funcionamiento de la calle, y por lo tanto, si la calle deja de funcionar, dejan de recibir ingresos. Ya, y los ingresos son diarios. ¿Cómo se llega a esas personas con la ayuda, digamos? Que en una de esas no tienen cuenta corriente. ¿Cómo se llega físicamente? Es que se llegó a 2 millones y medio. Se llegó, y por lo tanto el Ministerio de Desarrollo Social ya tiene esos datos, y por lo tanto puede automatizar. Todavía pueden quedar algunos afuera, pero 2 millones y medio no es poca cosa, tratándose de personas en condiciones de trabajo informal. Y si eso fuera automatizado, inmediato, otro gallo cantaría. Fíjate que yo estaba viendo algunas declaraciones, Pancho y Pepe. Esta cosa se puede encarajinar bastante en términos del propio oficialismo. Estaba viendo a algunos de los diputados de Renovación Nacional que ya estaban totalmente convencidos que había que dar el tercer retiro. Llegó un ministro del Trabajo como el actual que reemplaza a la ministra Saldívar, Pato Melero, que es alguien que no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos acá. Fue escogido sabiendo exactamente quién es. Y la posición que tiene respecto de este punto es, pero muy clarísima. Y por lo tanto, ¿qué significa eso a futuro, digamos? Bueno, era difícil que el gobierno eligiera a alguien partidario del tercer retiro para ser ministro del Trabajo. El Pato Melero ha sido el líder del oficialismo y guardián de la doctrina, diría yo, durante sus más de 30 años como parlamentario, sin duda. Ahora, se ha visto muchas veces que las personas más inesperadas son las que realizan y sorprenden con sus medidas, digamos, porque claramente María José Saldívar tenía una perspectiva completamente distinta, mucho más pragmática, mucho más flexible, mucho menos apegada a dogmas ideológicos, en fin, pero fracasó en el intento. Y fracasó en el intento porque finalmente no es la ministra la que negocia ni la que define los términos hasta dónde está dispuesto el gobierno a flexibilizar, sino que es el propio presidente de la República que está encimísima, muy encima y muy vigilante de ese proceso de cuánto suelta o cuánto no suelta. De hecho, Briones, digámoslo, no pudo concretar el acuerdo por la presión de la UDI, particularmente de Jacqueline. No voy a
pronunciarlo completo, y su acción su presión sobre el Ejecutivo y sobre el presidente. Porque estuvimos al borde de llegar a un acuerdo en el Senado, y yo diría que fue frustrado por el bloqueo de la UDI. Que después se dio vuelta y la Pepa Hoffman, digamos, quiso reimpulsarlo nuevamente, digamos. Sí, pero no llegó, no hay acuerdo. No llegó, sí, evidentemente, porque la cosa se fue para otro lado. Ya, Ahora, pero- Pancho, no sé si estarás de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que ya dieron vuelta a la página en esa materia. Es decir, que el gobierno ya desistió de intentar siquiera conseguir un acuerdo, porque si no lo conseguía antes del inicio de la campaña presidencial, es prácticamente imposible conseguirlo en medio de la campaña o al inicio de la campaña presidencial, porque todos los candidatos van a pensar que les conviene mucho más que el tema se resuelva en el debate presidencial y que la reforma de las pensiones sea un tema central de la campaña. Y por lo tanto, mi pronóstico es extremadamente reservado. Yo no creo que haya opción, quedando tan poco para el fin de este gobierno, estando tan debilitado el gobierno, siendo abandonado por propios partidarios. Francamente, yo creo que ya está jugada la partida. ¿Qué dices Sí, tú, Pancho? Se ve difícil, lo que es lamentable, digamos, porque finalmente aquí, más que los cálculos pequeños nuestros, y hablo como político, digamos, debiese estar la gente en este tema. Fíjate que este acuerdo o esta proposición de acuerdo, por muy débil que le aparezca a la oposición, le mejoraba instantáneamente las pensiones a la gente. Sí, pues, El Pancho, porcentaje que a lo mejor no era el que más querían, pero efectivamente subían las pensiones. por supuesto, y estoy de acuerdo. Lo mismo ocurría con la reforma que se votó el 2017, la reforma Sí. de Bachelet, y la derecha votó como un solo hombre o mujer, digamos, como una sola persona, rechazándola. Hoy día se dan con una piedra en el pecho por haber rechazado, y seguramente se arrepienten, porque Pero, ya por supuesto, llevaríamos varios años de ahorro adicional, y por lo tanto estaríamos teniendo ya una perspectiva de mejoramiento de pensiones, y no lo tenemos porque nos demoramos. 2017, estamos a 2021, dejamos pasar 4 años, y esa fue responsabilidad de la derecha, que votó como bloque. Tú no estabas en el Congreso, pero votó como un bloque, Francisco. Sí, eso fue así. Bueno, varios lo han recordado, entre ellos el propio candidato presidencial Mario Desbordes, y hoy día, en gran medida, personas de ese mismo partido, de Renovación Nacional, que están a favor del tercer retiro, lo han planteado directamente así, que no se puede volver a generar algún tipo de paliativo que finalmente no sea lo suficientemente poderoso como para evitar que las personas tengan que salir a la calle. No nos olvidemos de que todo esto tiene como objetivo fundamental el que la gente no tenga que salir a la calle, ojalá, para que no se contamine o contamine en función de los recursos que necesita. Ya, pero Fernando, tú estarás de acuerdo que el Banco Central sigue siendo una institución independiente y seria, ¿no es cierto? A ver, Y el yo Banco Central- te y el lo Banco- voy a plantear de la siguiente manera, ya que me lo Espera, déjame preguntaste. terminar. Sí. No, y el Banco Central dice que más del 50% de los fondos retirados están en instrumentos de ahorro en las cuentas corrientes. No están gastados. ¿Sí? Perdón, y eso significa, entre otras cosas, que es muy interesante lo que planteaste. Uno, significa, entre otras cosas, que toda la guerra psicológica que se hizo de que básicamente la gente iba a salir a comprar plasma era falsa. Y lo segundo... No, pero aparte de la guerra psicológica, Bueno, medianamente. Pero el tema es que la gente que retiró el dinero para gastarlo, para invertirlo en su propia vida, en términos de que lo necesitaba, lo hizo. Pero el resto retiró el dinero para darle, yo voy a ser súper directo en esto, para darle un súper beneficio a los accionistas de la AFP. Si aquí se retiraron
18.000 millones de dólares y se liberaron para los accionistas de las AFP 180 millones de dólares. Entonces ahora en abril, cuando vengan los balances de las AFP, va a haber un escándalo porque las utilidades de las AFP crecieron. Directa relación con los retiros, obviamente. Obvio. Obvio, pues. Bueno, pero la pregunta al final, Francisco, es ¿cuál era la alternativa real, asequible, potente que se ofrecía? Y por lo menos te lo respondo en términos de cómo fueron las votaciones en la Cámara. Mayoritariamente, con buena parte del oficialismo, no encontraron que la alternativa fuera lo suficientemente conveniente y por lo tanto se votó a favor. Porque rinde políticamente, si tú mismo lo dijiste, rinde políticamente estar a favor de esta mala política pública. Ese es el punto que hay que poner en la conversación, Fernando, porque el primer retiro, que tenía bastante asidero, tenía bastante fundamento, porque el gobierno todavía no abría la billetera, en realidad había sacado muy pocos recursos y con mucho retardo, tuvo gran fundamento. Y se planteó como único y excepcional, excepcionalísimo se decía, por única vez. Yo lo voté en contra justamente porque no creí nunca que iba a ser por única vez, que una vez que tú abres la compuerta, como en las represas, se hace un pequeño hoyito y eso se iba a vaciar. Y vamos en el tercero. Yo te garantizo que independientemente de cuántos recursos ponga el Estado en solidaridad, va a haber un cuarto. Y no me extrañaría... Y un quinto también. No me extrañaría que la campaña presidencial se haga sobre la base, alguien, cualquiera, se haga sobre la base del retiro, probablemente incluso del retiro completo de los ahorros previsionales, porque es muy incontenible la popularidad que tiene que a la gente le permitas gastar en el presente lo que tiene guardado para el futuro, porque el futuro el futuro es otra cosa. Y claro, a mí me parece legítimo que la gente piense en la satisfacción del presente y no en el futuro. Pero no me parece legítimo que el Estado, que los legisladores no piensen en el futuro. Nosotros vamos a estar 35.000 millones de dólares atrás para reformar la campaña y mejorar las pensiones. Sí. Ese va a ser el punto de partida. Después de este tercero, si es que no hay un cuarto, va a ser 40.000 y así sucesivamente. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, pero no future, pero nosotros no podemos tener esa actitud punk. Perdona, Pepe, pero hubo momentos, los conversamos incluso, donde si es que se hacía una suerte de renta básica universal temporal, si es que se generaban los recursos que hoy día se están hablando de 500.000 pesos que se está entregando, en ese momento hicieron high five los ministros por retener la cosa a 65 lucas en un bono de... No, por eso te digo. Entonces lo que digo, la llegada, hoy día suena como caricaturesco el asunto de lo que tú estás diciendo, pero llegamos a esto porque no existió nada que lo parara en términos de una equivalencia desde el Estado. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. El gobierno es el principal responsable de que se haya abierto esta compuerta, por la tardanza, por lo miserable que fue su respuesta inicial, por la falta de previsión de pensar que esta crisis no iba a durar 2 o 3 meses, sino que se iba a prolongar más. Bastaba mirar lo que estaba ocurriendo en Europa. Y efectivamente, ese bono inicial se ve ridículo y, por supuesto, abrió una compuerta que hoy día es muy difícil de cerrar, particularmente además porque se acercan las elecciones y obviamente todos los parlamentarios quieren congraciarse con sus electores y claro, tiene cara como cohecho institucionalizado y con plata ajena, pero finalmente es muy difícil. Yo me pongo en los zapatos de alguien que va a la reelección y que trate de convencer a sus electores de que no es razonable seguir vaciando su ahorro previsional. ¿Sí? Bueno, si es así, bueno, no será electo, ¿me entiendes o no? Y es el riesgo que todos corremos. Pero nos estamos avenando como políticos en puestos en base a una irresponsabilidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y Fernando, lo que tú estás diciendo es correcto,
yo lo acepto, pero se modificó y hoy día estamos hablando de un tercer retiro sobre la base de un ingreso parcial de 500.000 pesos a los chilenos que más lo necesitan. Luego no es un tema de cuánta plata le da el gobierno o el Estado a la gente que más necesita dinero. Corren por carriles distintos hoy día los retiros. Y en eso estoy de acuerdo con Pepe. Va a haber un tercer, un cuarto y un quinto retiro. Perdona, Pancho, pero hay un dato que tú sabes, ¿te imaginas tú cuántos de los chilenos van a poder retirar 500 o menos de su tercer retiro? ¿Ah? Sí. O sea, en la gran mayoría, prácticamente la mitad de los ahorrantes va a retirar 500 lucas o menos. ¿Ah? Y esas son justamente las personas que necesitarían más. Pero Pepe, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en términos de lo que ha sido la realidad. Lo que no puedo entender, lo que me cuesta entender, y creo que a mucha gente le cuesta entender, es cómo, si es que eso se tiene tan claro, cuando se planteó la primera vez no se generó una proyección de lo que podía ocurrir y no se evitó con recursos propios del Estado, con endeudamiento estatal, con todas las variantes que el Estado pueda tener para justamente evitar esto. Y no me digan que, oye, igual hubiesen querido sacar los recursos de sus propias pensiones y que les hubiesen dado 550 lucas mensuales durante 5 meses o 6 meses. Porque no es verdad. No, además la legitimidad del retiro habría sido mucho menor si el gobierno se hubiera anticipado. Por supuesto. Con una política sólida vinculada a las cuarentenas y a los distintos pasos, y con inmediatez y con masividad suficiente, evidente. O sea, yo por eso al primer responsable de esto es el gobierno. Y por lo demás, también lo somos nosotros, Pepe, ¿ah? Pues por supuesto, yo no me hago responsable. Porque todos y cada uno de nosotros concurrió a todos y cada uno de las propuestas del gobierno con su voto en forma positiva. Sí, Pancho, pero porque cuando a ti te ofrecen, cuando uno sabe que se necesita 10 y te ofrecen 2, uno igual termina votando 2, ¿cómo lo vas a rechazar? Pero tú recordarás, en el primer bono que entregó el gobierno a propósito del bono COVID, se llamó, el planteamiento que hice yo y que hicimos muchos, sí, respecto de lo que efectivamente se necesitaba, que no era la hora de los bonos, era la hora de definir un horizonte de mediano plazo con un ingreso que estuviera, que fuera precisamente a las personas que lo necesitaban, pero de manera masiva, no focalizada, sino que masiva. No te estoy hablando de universal, pero aquí ha habido por lo menos 6 millones de personas, 8 millones de personas afectadas severamente en distintos momentos por la crisis. Y aquí empezamos entregando un bonito de 60 lucas como si resolviera el problema y no resolvía nada. Y eso tuvo que ir... Déjame agregar una cosa ahí, Pepe y Pancho, que tú lo mencionaste, Pepe, y que yo encuentro que está en la génesis de buena parte de este problema, que es cuando alguien tiene la idea brillante, porque es una idea estratégica genial, de mira, propone algo lo suficientemente, que parezca lo suficientemente potente, pero que esté dentro de los marcos que se pueden dar o que queremos dar, y se coloca en una situación al Parlamento que si es que lo rechazan porque es insuficiente, no hay nada. Y si es que lo aprueban, es lo que hay. Esa situación se dio 2 veces. Y yo encuentro que, para serte franco, es inmoral. Y se da una y otra vez, porque como además los parlamentarios no tenemos, en buena hora, pero no tenemos atribuciones para proponer más gasto, obviamente al final... Solo lo puede hacer el Ejecutivo. Tú estás obligado, al final del debate tú estás obligado a aprobar lo que el gobierno esté dispuesto a entregar. Y el gobierno fue tacaño y fue poco previsor. Y no se dio cuenta que había cambiado la situación radicalmente. Bueno,
Bueno, estamos Oye, en... a propósito Ahora, de... ahora, perdona. Dale, Pancho. Un pelo a la sopa. Termina, Pepe. No, un pelo a la sopa, diría yo, porque nosotros estamos viendo la cantidad de recursos y correlativamente de medidas fiscales que están tomando los gobiernos para generar recursos que pudieran solventar los gastos extraordinarios. Porque la renta universal, si fueran, yo calculé ayer, si fueran $500, o sea, 350 lucas, a 12 millones de personas, son 6.000 millones de dólares mensuales. Y por lo tanto 6 meses son 36.000 millones de dólares en 6 meses, lo que exige aumentar la recaudación en un 50%. Bueno, Estados Unidos está haciendo una reforma fiscal, hay un número significativo de empresarios de grandes fortunas que están autoproponiéndose y exigiéndole al gobierno un impuesto específico adicional por única vez para solventar la crisis, y claro, porque no se puede hacer todo con cargo al déficit fiscal que lo va a pagar el próximo gobierno y todos los chilenos finalmente, pero no veo ninguna reacción gubernamental en esa dirección, ninguna, la más mínima. Se cerró incluso la que había abierto el ministro Briones, que era la de las exenciones tributarias, la cerró el ministro Cerda. Lo que es bien lamentable, ¿eh? Yo creo que yo estuve en una reunión con el Senado, con la Comisión de Hacienda del Senado hace 2 semanas atrás, precisamente recibiendo el estudio de Valdés y Vergara y otra gente que había encargado Briones en relación a las exenciones tributarias, y yo creo que ahí hay harto dinero. Y sería bueno al menos no negarse a estudiarlo, y en eso yo estoy de acuerdo contigo. A mí me preocupa que nosotros, y está bien, porque primero están las personas, pero las personas se desarrollan tanto y cuanto tienen la posibilidad de trabajar. Y durante todo este periodo, este último periodo, no han existido apoyo a las pymes. Y yo lo hablé con el presidente, y lo hablé con el ministro de Hacienda, y lo he hablado con el ministro de Economía. Y honestamente yo estoy muy preocupado por la situación que van a empezar a vivir este mes las pymes, que venían todas debilitadas, absolutamente todas debilitadas, porque el confinamiento obliga, digamos, a cerrar las pymes, y las pymes tienen que seguir pagando sus deudas. Y el la operación que renta. nosotros tomamos el año pasado, lo están pagando este año. Y ahora viene la operación renta, Pancho. Además, pues. Imagínate cómo van a crujir. Pero Bueno, muchachos, a ver, veamos cómo si en una de esas tenemos un fin de semana de pensamiento, reconsideración, mucho y de repente el lunes salen noticias en todo orden de cosas. Muchas gracias, Pancho, gracias, Pepe, cuídense. Chao, que estén bien. Nos vemos, cariños. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Por tu seguridad y la de todos, quédate en casa.